Y ya está. Hola, buenas tardes. Se están todavía incorporando algunas de las personas asistentes a este webinar, pero bueno, son las 5:30, es la hora establecida para el inicio, o sea que si os parece, simplemente doy la bienvenida. Mi nombre es Ana Berga, soy profesora de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés en la Universidad Ramon Llull y dirijo el grado de Trabajo Social. Y he estado en la coordinación académica de este webinar que hoy nos hace mucha ilusión que finalmente haya llegado el día y que se pueda celebrar. Yo ahora solamente unas breves palabras, después ya voy a presentar un poco los contenidos del webinar, también presentaros a los ponentes, pero mi propósito en este momento es daros a todos la bienvenida. Para algunos es buenos días, para otros buenas tardes, porque tenemos aquí personas conectadas de Cataluña, pero tenemos también personas conectadas desde México, desde Colombia, desde Honduras, desde diferentes países de Latinoamérica. Y para iniciar este webinar, que como sabéis, forma parte de esta colaboración, es un webinar de colaboración entre la Universidad Ramon Llull con Manos Unidas y a través de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social, que está en la coordinación académica y organización del webinar. En esta edición el título es Educación y Justicia Social. Y para iniciar el webinar damos paso a la bienvenida institucional que irá a cargo de Sílvia Caparrós, que es la presidenta delegada de Manos Unidas en Barcelona, y el señor Josep Oriol Pujol, que es el director general de la Fundación Pere Tarrés. Por lo tanto, adelante, Sílvia, si te cedo la palabra. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar quería expresar mi agradecimiento, evidentemente, a la Universidad Rovira i Virgili, a la Fundación Pere Tarrés, representada aquí con Josep Oriol Pujol, y a mis compañeros y compañeras de sesión, Ana Berga, Óscar Mateos y doctor Carlos Galucci Calabrese. Bueno, todos ellos doctores. Pero quería hacer también un agradecimiento muy especial al padre Patricio La Rosa, fundador de la ONG ACOES en Honduras, con quien Manos Unidas colabora desde hace muchísimos años y con quien hemos tenido además la inmensa satisfacción de contar con su presencia en nuestro inicio de campaña del hambre de este año, y hemos podido compartir su sabiduría, su humildad y su amor por la educación y por todos los niños con los que él colabora y que nos explicará después. Y bienvenidos y bienvenidas también a todos los asistentes, porque estar hoy aquí escuchando y reflexionando sobre estos temas ya dice mucho de quiénes sois, ¿no? Y dice mucho de que queréis construir un mundo mejor. Y hoy nos reúne una pregunta sencilla, pero profundamente incómoda. ¿Puede haber justicia social sin educación? Todos aquí sabemos la respuesta, pero sin embargo la realidad insiste en contradecirnos. La educación, reconocida como derecho fundamental y universal en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en otras convenciones internacionales, parece ser un bien claro, preciso y necesario, pero no está tan claro. Me gustaría detenerme con este título de hoy de la educación y la justicia social en su apartado 2 del artículo 26, porque creo que resume muy claramente la posición. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos. Es difícil imaginar una definición más pertinente en los momentos que estamos viviendo. Sin embargo, sabemos que la realidad dista muchísimo de este ideal. Actualmente existen más de 251 millones de niños y jóvenes en el mundo sin escolarizar,
754 millones de adultos, principalmente mujeres, que carecen de habilidades básicas de lectura y escritura, y en los países de ingresos más bajos, 1 de cada 3 niños y adolescentes no asiste a la escuela. El impedimento que tienen para una vida mejor y para una justicia social es evidente. Y a esta brecha se suma otra. Mientras en los países menos desarrollados todavía estamos intentando alcanzar estos ideales, nos damos cuenta, sobre todo post-COVID, y así lo ha reconocido la UNESCO, que se han identificado otras necesidades y otras dimensiones del derecho a la educación si queremos realmente vivir en una sociedad progresista y justa, como puede ser el aprendizaje continuo, la educación de la primera infancia, la educación digital, la inclusión de los grupos más vulnerables, acceso a la educación superior y la educación en derechos humanos. Esto nos plantea un claro desafío. No basta con garantizar el acceso a la educación, sino que ésta debe capacitar a las personas para adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y culturales, a participar activamente en la sociedad para que ésta sea más justa e igualitaria. Por eso, hoy más que nunca, todo esfuerzo, desde cualquier ámbito, es más que necesario. Esto es un llamamiento a escuelas, universidades, familias, gobiernos, instituciones, pero también para la cooperación internacional. Y en este contexto me congratulo de formar parte de Manos Unidas, que lleva más de 65 años trabajando por un mundo más justo, con un centro muy importante en la educación. Nosotros también entendemos la educación en su sentido más amplio, no solo como transmisión de conocimientos, sino como una herramienta para desarrollar el pensamiento crítico, la conciencia social y la capacidad de transformar la realidad. Trabajamos tanto en el ámbito de la sensibilización como en el de la cooperación y el desarrollo en más de 53 países de América Latina, Asia y África. Por poner algunos datos del 2024, el 27% de nuestros proyectos se centran en cooperación, en la educación, con más de 600 proyectos en marcha, más de 10 millones de euros anuales invertidos y más de 105.000 beneficiarios directos. Nuestro trabajo se centra en las áreas comentadas anteriormente, especialmente una educación que promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que apoya la educación en la primera infancia, con un acceso a la educación de calidad, que construye escuelas e instalaciones, que forma tanto al alumnado como al profesorado y que incluye la educación en los derechos humanos y en la igualdad. Porque en Manos Unidas creemos firmemente que la educación es un motor de transformación. Transforma a la persona, que a su vez transforma a su entorno y a su familia, que transforma a su comunidad y en última instancia la sociedad en su conjunto. Es una transformación que esperamos que crezca de abajo hacia arriba para que impregne todo el sistema. Porque como ya decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y con esto cierro. Muchísimas gracias y quedo atenta a toda vuestra sabiduría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Pues doy paso a la intervención del señor Josep Oriol Pujol, presidente de la Fundación Pere Tarrés, el director general. Buenas tardes, especialmente a los compañeros de América Latina. Buenos días y buenas tardes a los de este lado del Atlántico. Nuestro reconocimiento a Manos Unidas por su labor, así como por haber de alguna forma escogido la Universitat Ramon Llull y la Facultad de Educación Social y Trabajo Social para coorganizar este webinar. Estamos especialmente satisfechos de esta colaboración que se ha venido desarrollando ya durante varios años, en los que se han tratado diversas temáticas, siempre reflexionando sobre problemáticas sociales y el papel de la cooperación internacional. Expresamos también la enhorabuena a los organizadores por haber escogido como tema de esta edición la educación y la justicia social. Pretendemos reflexionar sobre el papel que tiene la educación, como decía hasta hace un momento Silvia Caparrós, el papel que tiene la educación como motor del cambio social. La educación forma parte, es la misión, el propósito de la Fundación Pere Tarrés. Es una entidad del tercer sector social, de carácter educativo y de acción social, que nació también hace más de 60 años, con la finalidad de promover la educación en el tiempo libre de niños y jóvenes.
Nuestra misión es la promoción de la persona desde la educación, especialmente en el tiempo libre, y la acción social fundamentadas en los valores del humanismo cristiano. Siempre educamos en un modelo de persona. Nuestra Facultad de Educación Social y de Trabajo Social Pere Tarrés de la Universidad Ramon Llull forma profesionales de la acción social y de la intervención educativa, educadores sociales y trabajadores sociales, educando siempre las competencias centradas en el desarrollo personal y profesional, así como desarrollando investigación en diversos campos de la acción social. La persona es el centro de la intervención, porque si esta persona no tiene una riqueza personal, una calidad humana, poco va a poder contribuir en los distintos ámbitos de su intervención. En un mundo cada vez más convulso, donde las desigualdades sociales persisten e incluso se amplían, conflictos y crisis humanitarias, las migraciones forzadas, incluso por temas de ámbito climático, más allá de las guerras que estos días pues, vemos en las pantallas de televisión, están forzando cierta exclusión social. Y nos recuerdan que la construcción de sociedades más justas sigue siendo una tarea urgente y colectiva. Algunos responsabilizan de ello solo a las administraciones, a los gobiernos, pero nosotros estamos convencidos del papel que debe tener la sociedad civil en el acompañar a estas personas que en cualquier momento pues, están viviendo una situación de vulnerabilidad. Y es más que necesaria que nunca la confianza en que la educación debe ser el revulsivo para el cambio. Una educación que invita a cuestionar las desigualdades, a reconocer la dignidad de todas las personas y a asumir la responsabilidad compartida de construir un futuro más justo y sostenible. Para ello son más necesarias que nunca las profesiones sociales, educación social en nuestro campo, en nuestro caso, y trabajo social, que son profesiones que acompañan a las personas en situación de vulnerabilidad, generando procesos comunitarios cada vez más importantes, facilitando espacios de participación y fortaleciendo redes de apoyo. Pero sobre todo su trabajo, el trabajo de estos educadores, de estos trabajadores sociales, contribuye a algo esencial: reconocer el potencial de las personas y de las comunidades para ser protagonistas de su propio campo, así como en la promoción de la justicia social, la inclusión y la defensa de los derechos humanos. Por esto resulta especialmente significativo que en este encuentro se realice en colaboración entre una organización de cooperación como es Manos Unidas, Cooperación y Fomento del Desarrollo, y una facultad como la nuestra comprometida con la formación de los futuros profesionales del ámbito social. Esta alianza, esta colaboración de hoy, refleja algo muy importante: que el cambio social requiere de miradas complementarias, trabajo en red y diálogo entre la práctica y la investigación y la acción social, ¿no? La academia, de alguna forma, y la praxis social. Gracias a los organizadores, a los ponentes y nuestro deseo de que el webinar sea de interés para todos los participantes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Josep Oriol, por tus palabras. Gracias a Silvia Caparrós. A partir de esa bienvenida institucional el webinar, daremos paso propiamente a sus contenidos. Yo deciros que ha sido un placer estar en la coordinación de este webinar, que hemos ido trabajando con mucho interés. Como decía ahora el director general, en esa colaboración también a lo largo de los años, en esa alianza Universidad Ramon Llull, la Facultad Pere Tarrés y Manos Unidas. Y bueno, el año pasado trabajamos tema de mujeres y cooperación. Hace un par de años todo el tema de la cooperación internacional vista desde las relaciones norte-sur. Y el tema de este año es un tema absolutamente
central y pertinente, ¿no? Que es justamente esa idea de la educación, la justicia social y entender pues, la educación como un motor de cambio. El webinar siempre tiene esa estructura. Damos paso a una primera ponencia inicial que nos permite enmarcar el tema, que nos propone reflexionar sobre la temática, nos da algunas claves analíticas y después en la segunda parte pues presentamos desde Manos Unidas una experiencia específica de cooperación, que en este caso pues el padre Patricio La Rosa desde Honduras nos va en esta segunda parte del webinar a presentar. Yo deciros que por todo el trabajo que hemos hecho previo y el conocimiento que tengo tanto del doctor Óscar Mateos como del padre Patricio La Rosa, que tuvimos la ocasión de recibirle en nuestra facultad, que muy amablemente nos vino a visitar y tuvimos una charla que ya os digo, no os deja indiferente, o sea que voy a un poco elevar las expectativas porque veréis que es realmente absolutamente interesante el proyecto que él nos vendrá a contar. Pues bueno, deciros que creo que tenemos un tándem de lujo, no lo digo por decir, porque efectivamente es así. Si en mi caso creo que será mejor primero presentar formalmente al doctor Óscar Mateos, porque va a ser quien nos va a hacer esa primera parte, esa primera presentación, y después daré paso al padre Patricio La Rosa y le voy a presentar más en detalle. El doctor Óscar Mateos es profesor titular de la Universidad Ramon Llull en la Facultad Blanquerna de Comunicación y Relaciones Internacionales. De hecho, Óscar Mateos es doctor en Relaciones Internacionales, es investigador de la facultad del Grupo Global CODES y, de hecho, también investigador asociado al CIDOB. Su mirada, su expertise desde las relaciones internacionales siempre vinculada a la justicia social, a la cooperación al desarrollo y desde esta voluntad, ¿no?, de aportar esas claves analíticas que nos permitan comprender cuáles son esos factores estructurales que están condicionando la realidad, las desigualdades sociales, pero también con la mirada de cómo se puede actuar, ¿no?, y cómo se puede de algún modo transformar, ¿no?, esa realidad. Ha caracterizado sus múltiples publicaciones y sus múltiples publicaciones y investigaciones, ¿no? Actualmente, Óscar Mateos es el vicedecano de calidad, alumnado y alumni y ocupabilidad de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, por lo tanto, tiene también un cargo de responsabilidad en todo lo que es la gobernanza académica de la facultad y, como veis, muy vinculado al alumnado, que es sobre todo al que hoy quiero dar de nuevo la bienvenida, porque sé que tenemos estudiantes conectados y creo que esa mirada, ¿no?, de llegar con nuestro discurso a los estudiantes, pues es muy importante. La presentación que nos hará Óscar Mateos hoy, Rehumanizar el debate público, una gramática ética para la justicia social. Su sesión propone justamente identificar esos mecanismos que deshumanizan, ¿no?, la despersonalización, etcétera, que despersonalizan a personas y colectivos y esas ideas, ¿no?, que hacen que la dignidad de las personas, antes hablábamos, ¿no?, pues queda menos valorada y de qué modo eso influye, ¿no?, y en nuestra mirada y en nuestra posterior análisis y intervención, ¿no? Y justamente su voluntad, y de eso nos va a hablar también, es cómo se puede situar la cooperación internacional y el multilateralismo como instrumentos prácticos que no sean solo retóricos para poder afrontar problemas transnacionales, siempre
poniendo la justicia social en el centro, que de hecho educación y justicia social son el leitmotiv de ese webinar. Por lo tanto, Óscar, te doy la palabra. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y te escuchamos con mucho interés y mucha atención. Gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Me escucháis bien? Muchas gracias por la presentación. Gracias también a Manos Unidas, a la Fundació Pere Tarrés, a la Universitat Ramon Llull por este espacio, ¿no? Por este espacio de reflexión tan relevante y tan importante, y también un placer coincidir con el padre Patricio en este espacio también de reflexión, donde podremos intercambiar ideas en este diálogo entre justicia social y educación. Sin más, paso a compartir una pequeña presentación que entiendo que todos estáis siguiendo y que ya se ve en la pantalla. He titulado esta presentación Rehumanizar el debate público, una gramática ética para la justicia social, con esa voluntad de entender la perspectiva también educativa relacionada con la justicia social que tiene el contexto de creciente polarización a nivel local, a nivel internacional, que estamos viviendo, ¿no? Y que estamos sufriendo ya desde hace un tiempo largo, ¿no? Es importante entender, por lo tanto, y es lo que trataré de explicar en esta presentación, de qué manera ese debate público se ha ido cada vez más, ¿no? Convirtiendo en un debate polarizado, en un debate, ¿no? Interferido por una narrativa y por un tipo de discursos que lo que hacen es precisamente ensombrecer la idea de justicia social y de alguna manera sacar del foco aspectos que teníamos integrados y normalizados y que complican enormemente la implementación, la ejecución de lo que es la justicia social. Me gustaría empezar, digamos, simplemente con un pequeño ejemplo, ¿no? De lo que es una manera de, en este sentido, de despersonalizar, de utilizar, ¿no? El sufrimiento humano. Evidentemente, la figura de Donald Trump en los últimos años está siendo especialmente brutal y significativa en este sentido. Son dos ejemplos, uno sobre esa voluntad de construir un resort en Gaza, ¿no? En un territorio que está sufriendo una situación de genocidio desde hace ya unos meses, ¿no? O también las proclamas que en muchos momentos ha hecho, ¿no? Sobre la población migrada en la frontera con México, con discursos abiertamente que criminalizan a cada uno de estos sujetos, que apelan a la violencia, a la utilización de la violencia para, de alguna manera, contrarrestar, ¿no? La movilidad de todas estas personas, y cómo en el debate público, es el ejemplo de Trump, pero podríamos poner muchos otros dirigentes políticos, como también en el espacio de las redes sociales. Efectivamente es un espacio, ¿no? Donde esta cuestión también pues, es evidentemente, ¿no? Flagrante, pero cómo se ha ido normalizando un discurso público que claramente deshumaniza y que claramente pone, digamos, o cuestiona a los sujetos, ¿no? O a las personas como sujetos de derechos, ¿no? Creo que es importante entender este contexto como una era, podríamos hablar aquí, no se aprecia en la presentación, una era que podríamos denominar del desacomplejamiento. Es decir, una era donde hay continuidades respecto a momentos pasados, porque evidentemente los gobernantes, a otro tipo de actores, ¿no? Pues evidentemente han utilizado discursos narrativas que muchas veces han criminalizado a determinados sujetos, pero sin duda esta coyuntura, y sobre todo con la presencia de la figura de Trump y de otros dirigentes estriónicos y enormemente disruptivos, lo que ponen en el centro es esa idea de desacomplejamiento, ¿no? De utilizar abiertamente una serie de instrumentos, de recursos y de narrativas que claramente, ¿no? Comprometen la idea de digamos, de la humanización, de los derechos humanos, etcétera, ¿no? ¿En qué se caracteriza esta era del desacomplejamiento? Yo diría en tres aspectos importantes, ¿no? En una impunidad discursiva, es decir, la utilización constante de cualquier tipo, ¿no? Y aquí poníamos dos ejemplos, ¿no? De narrativas, de
de discursos, ¿no?, que comprometen, como decíamos, a la realidad y los fundamentos más básicos, ¿no?, reconocidos en los derechos humanos, ¿no?, y que evidentemente no tienen ninguna implicación jurídica ni normativa a nivel internacional. En segundo lugar, una cierta desinhibición moral, es decir, la utilización creciente, ¿no?, y constante de este tipo de discursos por parte, ¿no?, de diferentes actores, y la normalización de la brutalidad a la hora de solventar conflictos, de abordar situaciones complejas en el ámbito de las relaciones internacionales, en el ámbito de la política doméstica, etcétera, ¿no? Esa era del desacomplejamiento es importante entenderla como el contexto en el que nos estamos moviendo y en el contexto donde tenemos que tratar de entender qué mecanismos, y este es el objetivo de esta sesión, están contribuyendo a degradar precisamente a la aceptación social y política de la idea de justicia social. Es decir, cuáles son esos mecanismos. En concreto, definiremos y hablaremos, desarrollaremos 3 mecanismos que, a mi modo de ver, son fundamentales para entender por qué hemos llegado a donde hemos llegado, pero también esta presentación pretende ir más allá en una parte final debatiendo, planteando una serie de criterios, una serie de pistas que nos ayuden a reconstruir esa idea de cómo redefinir una gramática ética que sostenga, que ponga en el centro la justicia social. De este modo, la idea, en estos 25 minutos que tengo por delante, sería tratar de entender, en primer lugar, qué se ha degradado, tratar de ver, ¿no?, cuáles son los aspectos principales de esa degradación y el impacto que han tenido en el escenario internacional, porque tienen un impacto directo en la idea de justicia social. En segundo lugar, tratar de esbozar esos mecanismos. Ana ya los mencionaba, o mencionaba algunos de ellos, pero a mi modo de ver 3 en particular importantes: la despersonalización, lo que vamos a llamar las jerarquías del sufrimiento, y, en tercer lugar, la existencia de dobles raseros. Y, finalmente, en la parte final de la intervención, tratar de plantear qué criterios mínimos pueden ayudarnos a reconstruir una gramática ética que sostenga la justicia social. En primer lugar, un primer punto más de diagnóstico. ¿Qué se ha degradado en esta coyuntura que llamamos la era del desacomplejamiento? ¿Qué se ha degradado en concreto, ¿no? Podríamos decir que, fundamentalmente, lo que vemos en clara y en constante degradación en este contexto son 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, vemos una degradación de la idea de los derechos, de la idea de derechos humanos, de las personas como sujetos de derechos y de la idea de dignidad humana. Es un aspecto que claramente en esos discursos que cada vez más menudean, ¿no?, y frecuentan el espacio público, el escenario internacional, hay una banalización de la idea de derechos, de las personas como sujetos de derechos, y una utilización de una retórica agresiva que muchas veces, y después vamos a poner algunos ejemplos, lo que hace es precisamente poner en cuestionamiento marcos normativos y también elementos que habíamos ido adquiriendo como comunidad humana y aceptando como, digamos, elementos que eran y barreras que eran ya intraspasables, ¿no?, como logros y conquistas sociales que se habían ido haciendo a lo largo de las últimas décadas. En segundo lugar, vemos también una degradación de la cooperación internacional y una banalización también de la idea de cooperación entre Estados, entre sociedades, entre actores en general, a nivel internacional. Esa idea de cooperación que, de alguna manera, guía el conjunto de la historia humana, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que aspira, digamos, a la construcción de marcos normativos, de una arquitectura jurídica, internacional e institucional que ponga en el centro la voluntad de encontrar mecanismos que ayuden a, de manera conjunta, encontrar soluciones a problemas que cada vez son más transnacionales, más compartidos, y ahí podríamos poner mil ejemplos que van desde la crisis climática hasta, por ejemplo, la pandemia que sufrimos hace 6 años. Y, finalmente, un tercer aspecto que se ha degradado, que es la idea de universalidad. Una idea que ha estado presente
de manera histórica y que ha tenido de manera recurrente ese debate la idea de que existen como miembros de una comunidad humana, de un mismo planeta, la voluntad de reconocer unos mismos derechos a todos los seres que habitan ese planeta y que, por lo tanto, la voluntad y la aspiración de reconocer una cierta universalidad al conjunto, digamos, de esa ciudadanía que habita el planeta. Son aspectos que vemos cómo en el debate público se han ido degradando, como, por ejemplo, esa idea de universalidad queda comprometida con discursos y retóricas que habla de primero los de casa, ¿no? Y que compromete esa idea, ¿no?, también de cooperación internacional y que, de alguna manera, suponen un punto de inflexión en una trayectoria que hemos ido viendo en los últimos, sobre todo, 80 años, que tienen un punto relevante que es todo lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, donde el conjunto de países, tras el trauma de esa coyuntura que supone la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos, campos de exterminio donde 6 millones de personas son asesinadas en las cámaras de gas, hay una voluntad de reconstruir una sociedad basada en esos valores conjuntos que aspira a la reconstrucción de esa comunidad humana, ¿no? Que seguramente en las décadas posteriores tuvo enormes dificultades para ir desplegándose la idea de las Naciones Unidas y el conjunto de tratados y convenciones de derechos que fueron negociándose en las décadas posteriores, fruto de un contexto, recordaremos, de tensión, de Guerra Fría, ¿no? Pero que los años 90 marcan un importante punto de inflexión tras la finalización de la Guerra Fría, con la voluntad, al fin, de que esa aspiración a tener una institución que gobierne los asuntos globales, ¿no?, del conjunto de la comunidad humana, como es Naciones Unidas, o la voluntad de normativizar los derechos de la infancia, los derechos de las mujeres, los derechos del planeta, etcétera, vayan integrándose en diferentes marcos, ¿no? En todos esos aspectos, efectivamente, lo que vemos es que no sin problemas y no sin fisuras, la idea de justicia social fue avanzando y fue un eje vertebrador de muchos de esos debates para, digamos, ir construyendo esa voluntad, esa aspiración de tener ese marco compartido global y universal, ¿no? Y que en los últimos tiempos vemos cómo efectivamente se ha ido erosionando fruto de la emergencia de movimientos reaccionarios de extrema derecha que cuestionan precisamente esa idea, como hemos ido comentando, de universalidad, pero también, y desde críticas que se han hecho por parte, por ejemplo, del propio Papa Francisco al impacto del capitalismo neoliberal, ¿no?, de esa cultura del descarte, ¿no?, y de cómo hay una violencia simbólica, utilizando la idea de Bourdieu, ¿no?, una violencia estructural, una violencia también cultural, en la cual hemos ido también legitimando muchas veces la existencia del sufrimiento humano y unas enormes desigualdades sociales y políticas que de alguna manera han coexistido en toda esta realidad. Pero lo que vemos en la coyuntura actual es cómo hay una confrontación de estos tres elementos en ese contexto de desacomplejamiento, una voluntad de confrontar más claramente a la idea que dábamos por hecha, ¿no?, de los derechos humanos, de la dignidad humana que se recoge en esa carta, ¿no?, la idea de la cooperación internacional como vehículo principal de la relación entre países y sociedades, o la aspiración a de universalidad de todos esos derechos y del reconocimiento también de una serie de cuestiones al conjunto de los miembros de la comunidad humana. Por lo tanto, lo que vemos es que en ese contexto hay una serie de elementos que se están poniendo en entredicho, en discursos, en debates, en retóricas, que son cada vez más desinhibidos, más explícitos, de ahí esa idea de desacomplejamiento, y cada vez más presentes en multitud de foros y en multitud de actores internacionales. Pero ¿qué mecanismos lo explican? Y en concreto vamos a hablar de tres mecanismos que, sobre todo desde la perspectiva de la educación, deben ser especialmente, y después daremos algunas pistas sobre algunos criterios que la educación, para reconstruir esa dimensión de la justicia social, debería tener especialmente en cuenta. Porque muchos de esos mecanismos
aparecen desde el plano del lenguaje, desde el plano de los medios de comunicación, desde el plano de los discursos y, por lo tanto, muchas veces son, digamos, pueden aparecer de manera mucho más invisible o mucho más sutil de lo que parece. Y el gran peligro en este sentido es la normalización de todos esos mecanismos que poco a poco lo que hacen es contribuir a ese proceso de degradación y de deshumanización del debate público que hemos ido comentando. ¿Cuál es el primer aspecto importante, ¿no? Ese primer mecanismo, ¿no? El primer mecanismo es el de la despersonalización, ¿no? Y ese mecanismo de despersonalización se da sobre todo de manera muy sutil, y esto en el aspecto educativo creo que es especialmente importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ese cómo damos por descontado un cierto lenguaje, una cierta retórica, tanto en los medios de comunicación, pero pueden ser también en los libros de texto, puede ser en una conversación, en un diálogo, en un debate. Cuando sustituimos rostros, situaciones particulares que sufren personas con nombres y apellidos y las convertimos en categorías administrativas, ¿no? Y aquí he puesto tres aspectos o tres ejemplos que normalmente vemos de manera recurrente en ese debate público, ¿no? El concepto, ¿no? O la categoría de flujos migratorios, ¿no? Que de manera neutral habla, ¿no? De la realidad de millones de personas, de miles de personas que cada año se juegan la vida en la realidad de frontera de multitud de lugares en el conjunto del planeta. O hablamos estos días, ¿no? Y en estos últimos años con guerras como la de Ucrania, guerras como la de Gaza, guerras como la actual en Irán, ¿no? En el conjunto de Oriente Próximo, ¿no? Hablamos de daños colaterales, ¿no? Cuando hablamos de impactos que a lo mejor de manera no deseada una realidad determinada, un ataque en el contexto de una guerra ha tenido sobre una población, ¿no? Recordemos recientemente, por ejemplo, el ataque que sufrieron más de 150 niñas en un colegio en una localidad de Irán por parte de los Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que, de la manera muchas veces como se ha justificado, ¿no? Hablando de daños colaterales, ¿no? O hablamos también de externalidades, sobre todo en el ámbito, digamos, laboral, ¿no? Y aquí un ejemplo clarísimo, y la fotografía es el que ilustra, es la tragedia, recordaréis, hace casi ya 13 años, en el edificio Rana Plaza, en Dhaka, la capital de Bangladesh, cuando el edificio se hundió provocando la muerte de más de 1.200 personas, la mayoría niños y niñas, que trabajaban 12, 14 horas al día en condiciones inhumanas por 30, 40 dólares al mes y que trabajaban para la mayoría de marcas de ropa de moda principales a nivel internacional, Mango, Corte Inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Ese aspecto también nos llevó a visibilizar esa realidad en la que también muchos economistas, ¿no? Podían utilizar esa idea de externalidades, ¿no? De alguna manera de los efectos muchas veces que el propio capitalismo genera, ¿no? Bien, pues la despersonalización tiene que ver con eso, con la utilización de conceptos aparentemente neutrales que lo que hacen es precisamente despersonalizar y vaciar de una realidad de injusticia social y de sufrimiento a personas que con nombre y apellidos sufren de manera directa realidades muy, muy concretas, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de esa normalización del sufrimiento humano, ¿no? Que invisibiliza unas determinadas condiciones estructurales de injusticia, ¿no? En este sentido, hacíamos ya referencia, ¿no? A ese concepto interesantísimo de Bourdieu de violencia simbólica, ¿no? De cómo, de alguna manera, culturalmente aceptamos y normalizamos una serie de conceptos y de categorías que definen de manera aparente una realidad neutral, ¿no? Cuando en el fondo lo que existe es una realidad de enorme sufrimiento humano. Este sería el primer mecanismo que desde la perspectiva de la educación deberíamos estar especialmente atentos a tener en cuenta en ese proceso de degradación y de deshumanización del debate público. Un segundo aspecto, lo que podríamos llamar jerarquías del sufrimiento. ¿A qué me refiero? Yo creo que la idea
de la socióloga Judith Butler lo define a la perfección. Es esa idea que en alguno de sus libros ella ha enmarcado de esta manera, ¿no? Con esa idea de que no todas las vidas humanas que perecen y que sufren merecen ser lloradas. Es decir, hay algunas vidas que sí que merecen la atención mediática, que merecen de alguna manera la atención de nuestra preocupación, incluso de nuestro duelo social, político y cultural, pero muchas otras que pasan en su sufrimiento absolutamente desapercibidas y que no merecen ni tan siquiera, evidentemente, pues un pequeño breve, ¿no?, en algún rincón de algún periódico, ¿no? Esa jerarquía del sufrimiento lo que aporta, evidentemente, es una realidad que lo que está estructurando es unas vidas de primera y unas vidas de segunda, ¿no?, siguiendo esa misma idea de Judith Butler, ¿no? Y ahí podríamos ver dos ejemplos que creo que son importantes, ¿no?, y que son actuales y que nos llegan y que de alguna manera nos hablan de situaciones que estamos viviendo. La primera es la de las muertes en el Mediterráneo, ¿no? Esa realidad invisible que miles de personas sufren, y ponemos el Mediterráneo, pero podríamos hablar de otras muchas fronteras, sufren en ese intento, en ese tránsito del continente africano a Europa, y que muchas veces pues lo que encierra, y lo sabemos a través de testimonios muchísimos, y hemos tenido la fortuna aquí en Cataluña, por ejemplo, de escuchar testimonios como el de Usman Omar, por ejemplo, y otros muchos, que nos hablan de esas realidades absolutamente aberrantes de la trata de personas en el proceso y en el tránsito hacia toda esa voluntad, ¿no?, de emigrar. Evidentemente, la travesía que supone echarse al mar con toda la imprevisibilidad y la incerteza y la incertidumbre que eso supone, y el impacto psicológico, humano, social, físico que eso tiene muchísimas personas, ¿no? Y cómo la pérdida, la muerte de muchísimas de esas realidades pasa absolutamente desapercibido, ¿no? Y no merece, en este sentido, ni tan siquiera el poder nombrar las personas, las biografías, los testimonios que están detrás. Pero en esas jerarquías del sufrimiento, como ese segundo mecanismo, también podríamos hablar de los conflictos de primera y de segunda, o de los conflictos que ocupan una realidad mediática, política, institucional, incluso diplomática, muy relevante, y aquí Ucrania claramente podría considerarse, a pesar de todo el sufrimiento que encierra también ese conflicto, pero como un conflicto, una guerra de primera, y un conflicto de segunda, por ejemplo, como el de Sudán. Una guerra que, recordemos, Naciones Unidas, de manera constante, desde el año 21, en la última fase de este conflicto, Naciones Unidas nos recuerda que es la peor crisis humanitaria que atraviesa el planeta, donde casi 2 millones de personas enfrentan una situación extrema de crisis alimentaria. Deberíamos preguntarnos hasta qué punto la realidad sudanesa tiene presencia mediática, televisiva, y merece la atención incluso del debate público en universidades, en diálogos de todo tipo sobre la realidad de los conflictos en estos momentos. Lo que vemos efectivamente es que hay una jerarquía en este sentido también de algunos conflictos que llamamos olvidados o que seguramente, ¿no?, porque vienen o se insertan en el conjunto del contexto africano y por lo tanto es una realidad, la realidad africana que normalmente ya atribuimos de manera injustificada, ¿no?, una realidad, y de manera simplificada una realidad de guerras, de hambrunas, etcétera, ya lo consideramos como algo casi ineludible, ¿no?, la existencia de guerras o de sufrimiento humano en el continente africano. En esa jerarquización del sufrimiento, para muchos autores, uno de los elementos fundamentales que lo justifica, lo normaliza y lo acaba invisibilizando es precisamente la persistencia de un racismo estructural en la construcción de esas categorías humanas. Hemos hablado de dos aspectos importantes. El primero es, hemos hablado de la despersonalización, el segundo de la jerarquía del sufrimiento, pero existe un tercer mecanismo que podríamos convenir que contribuye a la deshumanización del debate público, que es
la existencia de lo que podríamos llamar los dobles raseros. ¿A qué nos referimos con los dobles raseros? Los dobles raseros es cuando un país o un actor de la escena internacional determinada, digamos, o exige una serie de cumplimientos, de normas, en un contexto determinado, el cumplimiento de los derechos humanos, el cumplimiento de la celebración de unas elecciones democráticas, el cumplimiento de unos acuerdos económicos, pero, por otro lado, y fruto también de sus propios intereses, los incumple de manera sistemática, pues vendiendo armas a otros actores que participan en un conflicto determinado, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos encontrar multitud de ejemplos de lo que llamamos doble rasero, pero que en el fondo podríamos también llamar la hipocresía internacional, que fundamentalmente deberíamos concentrar, al menos hasta ahora, ¿no?, en el que es el comportamiento de los actores occidentales, ¿no?, de cómo los actores occidentales, que hasta este momento han sido hegemónicos, los más importantes en la escena internacional, pues de alguna manera han exigido una serie de cumplimientos y de normas a la vez que los incumplían o incumplían algunos de ellos en otros contextos, ¿no? Ese doble rasero, digamos que ha acompañado históricamente las relaciones internacionales, que no es un aspecto novedoso, ¿no? Pero sí que es un aspecto que en un contexto como el actual cada vez está más o se está poniendo más de relieve. ¿Por qué en el contexto actual se está cada vez más poniendo de relieve? Porque lo que estamos viendo es una reorganización de la escena internacional, una reorganización de la correlación de poder, donde el mundo occidental cada vez está perdiendo más poder o lo está compartiendo con actores que llamamos del sur global, que por lo tanto tienen una mayor posición de fuerza para cuestionar ese carácter hipócrita, ese doble rasero que muchas veces los países occidentales pueden estar haciendo, ¿no? Y ejemplos podríamos encontrar muchísimos, pero sin duda, por ejemplo, cuando nos vamos a observar el cumplimiento del derecho penal internacional, por ejemplo, del derecho internacional, podríamos ver algunos de los ejemplos más flagrantes recientes, ¿no? De qué manera un derecho internacional que muchos países, sobre todo el sur global, no tienen otro remedio muchas veces que cumplir, pero como países con mucho más poder, pues de manera sistemática se han saltado las normas que condenan determinadas actitudes y determinadas prácticas de violaciones de los derechos humanos, de crímenes de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? O otro ejemplo flagrante en este sentido sería el que las propias sociedades africanas consideran han sido muchas veces el papel de la Unión Europea en el territorio africano, exigiendo una serie de cumplimientos en materia de derechos humanos, de democratización, etcétera, pero a la vez habilitando a que sus empresas, por ejemplo, exploten minerales en países como la República Democrática del Congo, etcétera, etcétera. Esos serían ejemplos de doble rasero. Y esos ejemplos tienen, digamos, y esta tercera cuestión, tiene un enorme impacto en un aspecto que es central en lo que llamamos es el debate público, que es la credibilidad de los actores que, de alguna manera, consideran que están llamados a preservar un orden internacional basado en normas compartidas. Es decir, que en el momento que un actor es percibido como a la vez garante de un orden basado en normas, como el que hemos ido construyendo en estos 80 años, pero a la vez un claro actor que incumple muchas de esas normas, lo que tiene es un grave efecto de credibilidad en el conjunto del sistema de normas. Y que, por lo tanto, esa idea y este tercer mecanismo del doble rasero lo debemos plantear como un aspecto enormemente preocupante que contribuye a esa deshumanización del debate público, ¿no? En este contexto, lo que estamos viendo es que ese desacomplejamiento moral, esa desinhibición a la hora de incumplir normas internacionales, el ejemplo más claro en este sentido es el de Donald Trump, lo que hace es acentuar precisamente esa voluntad de aspirar a construir un mundo basado en determinados valores, en un mundo donde lo que imperan son los intereses
o los valores, digamos, de los actores con mayor fuerza en el sistema internacional. Bien, hemos hablado de esos tres mecanismos que contribuyen a deshumanizar el debate público. Ya en estos últimos 7 minutos me gustaría hablar de qué pistas podemos tener en cuenta para reconstruir una gramática ética. Cómo darle la vuelta, ¿no? Tampoco sin ingenuidades, ¿no? Pero sí planteando qué papel puede tener aquí la educación a la hora de tratar de reconstruir esta gramática ética que rehumanice el debate público, ¿no? Y aquí podríamos hablar, disculpad, se ha desconfigurado un poquito la presentación, pero podríamos hablar de 5 aspectos principales. El primero, y empezaré con el que está a la izquierda de la pantalla, sería el de volver a nombrar personas. Es decir, tratar de que, y esta es una apelación fundamentalmente dirigida a los medios de comunicación y a las instituciones, una revisión de sus prácticas y de sus estándares éticos, ¿no? A la hora de, digamos, gestionar la información o referirse a la realidad de determinados contextos, cómo poner a las personas en el centro de, digamos, de la construcción de la información y cómo confrontar esa idea de las categorías de la gestión que muchas veces deshumanizan, despersonalizan y neutralizan, a poner a los seres humanos, a las biografías, a los testimonios y a las realidades en el centro de esa reconstrucción de lo que es explicar la realidad internacional, ¿no? Y por lo tanto, estaríamos hablando de tratar de recuperar unos ciertos estándares narrativos y éticos. Un segundo aspecto, ya lo tenéis abajo en color amarillo, ¿no? Una segunda pista, ¿no? Sería desnaturalizar el lenguaje de la cultura del descarte. Es decir, tratar de deconstruir lo que muchas veces damos por normalizado. Tratar de disputar el vocabulario que normalmente convierte la exclusión en sentido común y que de alguna manera normaliza una serie de realidades que verdaderamente lo que tienen es unas realidades humanas detrás, ¿no? Y por lo tanto sería tratar de ir más allá de ese legado que en este caso podemos atribuir al neoliberalismo con un lenguaje que se ha caracterizado por ser muy eficientista, por tratar, ¿no?, de utilizar esas categorías neutras para volver a recuperar el componente de lo social en el centro del lenguaje, en el centro de la narración de lo que sucede en la realidad local e internacional. En tercer lugar, lo tenéis en color rosa, una tercera pista, podríamos hablar de educar contra la globalización de la indiferencia, que es un concepto que el propio Papa Francisco en ese discurso de referencia que hizo en Lampedusa al inicio prácticamente de su periplo como Papa, ¿no?, habló de y utilizó ese discurso de la globalización de la indiferencia, ¿no? ¿Cómo educar contra la globalización de la indiferencia? Pues bien, tratando de alguna manera de educar una mirada que reconozca sufrimientos no jerarquizados, es decir, que dé el mismo valor a lo que sucede en un rincón, en un territorio de un lugar determinado de un país como Sudán, a lo que sucede en Ucrania o en otros lugares, a que dé el mismo valor a lo que sucede en las fronteras, por ejemplo, en el Mediterráneo, a lo que sucede, digamos, cuando tiene lugar una catástrofe natural o un problema de importante envergadura en un contexto occidental. Es decir, se trata de educar una mirada que precisamente trata de contrarrestar esa indiferencia o esa normalización de la indiferencia, ¿no? Y es una mirada, por lo tanto, que está basada en cultivar el pensamiento crítico, ¿no? Y un pensamiento que pone la atención ética a las palabras y a la manera en que se construye, digamos, el discurso. Un cuarto aspecto, una cuarta pista en este sentido, ¿no? La centralidad
de la idea de lo que Salima Ben Habib llamó la universalidad deliberativa. Es decir, tratar de recuperar el discurso de la universalidad como un aspecto importante en la aspiración de una serie de derechos y de elementos y de obligaciones fundamentales de la especie humana, pero en palabras de Salima Ben Habib, no una universalidad, digamos, que muchas veces se ha acusado de ser occidentalocéntrica, sino, como ella dice, deliberativa. Es decir, no una universalidad como homogeneidad, sino como el igual derecho de las personas de diferentes latitudes a intervenir, a plantear diferentes matices culturales, narrativos, de lo que consideran de alguna manera contribuye a la idea de dignidad y de derechos del conjunto de la comunidad humana. Y finalmente, ya voy acabando en este último minuto, ¿no? Una última pista, ¿no? Que es precisamente la de reconstruir la cooperación internacional con credibilidad e inclusión. En un mundo que está cambiando, donde ya no solo los actores occidentales tienen el centro de la escena internacional, de alguna manera debemos recuperar esa idea de cooperación internacional ineludible. La mayoría de problemas, decía el antiguo secretario general de las Naciones Unidas, el difunto Kofi Annan, que hoy en día los problemas que nos afectan ya no entienden de pasaportes. Esa idea de que la mayoría de cuestiones que afectan a la comunidad humana son transnacionales, trascienden las fronteras. Por lo tanto, no hay posibilidad de gestionar y de resolver problemas conjuntos sin de alguna manera cooperación internacional. Lo hemos de hacer con credibilidad, poniendo y reconstruyendo instituciones como Naciones Unidas de manera mucho más inclusiva y mucho más participativa con actores políticos, sociales, tanto del norte global como del sur global. Acabo con esa idea del Papa Francisco en su discurso en Lampedusa, ¿no? Esa idea que plantea precisamente ese diálogo entre justicia social y educación, ¿no? Que en el fondo nos habla de promover una cultura de la solidaridad y de la misericordia para vencer la indiferencia, ¿no? Y en el cual el lenguaje, la reconstrucción de las narrativas, se plantea como fundamental para ese objetivo que decíamos desde un inicio, que es el de rehumanizar el debate público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias por esta intervención que, como anunciábamos, nos iba a dar claves analíticas y hacernos reflexionar en torno a la justicia social y a los retos, ¿no? En todas sus dimensiones, especialmente toda la dimensión estructural que creo que se ha puesto muy claramente de manifiesto en la exposición que nos has hecho. Y en estos momentos, bueno, invitaría al padre Patricio La Rosa a que compartiera conmigo la pantalla porque vamos a dar paso a su intervención, la educación para el cambio social. El padre Patricio La Rosa nació en Granada, eso lo vais a oír rápido con su acento. Porque no lo perdió. Él es licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad de Granada, ejerció como sacerdote allí, pero empezó una nueva etapa como misionero en Honduras, que desde el año 92 hasta hoy pues ya lleva una larga trayectoria. En 1996 fue cuando fundó la asociación ACOES, que es la Asociación Colaboración y Esfuerzo, con su idea inicial de ayudar a un grupo de jóvenes en sus estudios, y la ONG que actualmente preside pues se enfoca a la educación y el fomento de la solidaridad entre la población más vulnerable de Honduras, con esa idea clara de que lo que se quiere es promover que sean los mismos beneficiarios los que sean agentes de cambio en sus comunidades, ¿no? Esa idea convencida de que la educación puede ser esa arma de
y motor de cambio para la transformación social protagonizada por las propias personas de las comunidades, ¿no? De esa ONG que nació de manera incipiente, pues actualmente ya hay, bueno, creo que más de 200 personas voluntarias, con mucha ayuda de la cooperación internacional, y por toda su labor el Padre de la Rosa ha obtenido el reconocimiento en muy diferentes ocasiones. Fue homenajeado con el premio Hoja de Liquidámbar de la alcaldía de Tegucigalpa, que de hecho es el premio de mayor prestigio de la capital de Honduras. Llegó a ser candidato del premio Príncipe de Asturias en 2017. Recibió la Cruz de Isabel la Católica del Ministerio de Exteriores de España en 2019 y en 2020 el rey Felipe VI le hizo entrega del premio Derechos Humanos Rey de España. El padre La Rosa, yo creo que su intervención, como os decía al inicio, no nos va a dejar indiferentes, porque de hecho es lo que él quiere. En una entrevista reciente que leí, decía: el pesimismo es una de las peores formas de pobreza. Por lo tanto, yo creo que, bueno, dejamos atrás el pesimismo, porque evidentemente motivos para serlo tenemos muchos, pero creamos realmente en ese poder de la educación como motor de cambio y de transformación social. Por lo tanto, le doy la palabra y le escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Bueno, pues un saludo para todos y felicitaciones para los que hacen posible este espacio para tratar este tema que es fundamental para nuestra vida, porque afecta a la gran mayoría de las personas del mundo. Y también pues me alegro mucho de haber escuchado esta charla de Óscar sobre esta realidad, porque normalmente no tengo la ocasión de escuchar charlas de esta categoría, ¿no? Y he podido tomar nota sobre todo lo que ha dicho y me parece muy importante. Lo que puedo contar es una historia que ha ido por delante casi de la reflexión. No puedo decir delante, pero sí, en el sentido de que ante una realidad, pues las personas y el corazón reaccionan, muchas veces sin pensarlo. Entonces yo veo que lo que realizamos ahora en Honduras responde a un deseo que hay en el corazón humano de una sociedad justa y de una vida digna para todos. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo, y veo que cuando se da la oportunidad de colaborar, pues la gente dice: sí, yo puedo hacer algo, cuenta conmigo. Entonces, esto es lo que a mí me ha pasado, y actualmente se ayudan a unos 10.500 estudiantes y ellos mismos son los que gestionan su propia ayuda. Mi intención era pasar unos años, 2, 3, aquí en Honduras y volverme otra vez también a la diócesis de Guadix, de donde soy originario. Pero veo que esa fuerza de los corazones de las personas es la que pues me ha mantenido aquí durante estos 30 y casi 4 años ya, y veo pues que la educación es la única fuerza que puede transformar la vida y puede transformar nuestra sociedad. Como digo, empecé como sin darme cuenta, y me doy cuenta conforme van pasando los años de que no hay otro camino, de que el camino de la educación es obligatorio para llegar a una sociedad más justa. Y educación nosotros lo entendemos pues en el sentido amplio de la palabra, es decir, no personas tituladas, sino personas capaces de cambiar y transformar la sociedad. Porque una persona que no le preocupa la transformación de la sociedad, podemos decir que puede estar titulada, pero no está educada. La historia pues comienza con una escuela también, en una escuela, en el pueblito donde nací, pues alguien llegó y a los que estábamos allí en los años 70, pues nos dijo que en el mundo había mucha necesidad y que todos podíamos ayudar en cambiar esa realidad. Pues yo me sigue confirmando lo importante que es la educación, la escuela, en abrir las mentes al mundo, que tiene mucho que ver con todas las charlas que hemos escuchado, ¿no? De romper fronteras y quitar pasaportes. Y
Y desde ese tiempo, creo que serían 9 años o 10 años, pues pensé que eso de dedicarse a generar una sociedad mejor y poder colaborar en ello podía merecer la pena de dedicar la vida. Me costó bastante trabajo llegar hasta Honduras. Llegué en el 92 y la realidad que me encontré fue muy impactante para mí. No sabía yo que la realidad del mundo era lo que era. Por eso una de las cosas que intento hacer es ayudar a todas las personas para que puedan conocer la realidad, que se acerquen y vengan, dar facilidades a cualquier persona que quiera conocer que el mundo no está como dice la Comunidad Económica Europea, sino que es otra realidad. Por ejemplo, en Honduras el 36% de la población son niños y niñas adolescentes menores de 18 años. De estos niños hay 1,5 millones de la población que, siendo jóvenes, de 3 a 15 a 17 años, están fuera del sistema educativo, ¿verdad? 1,5 millones no van a la escuela, no se están preparando, no se forman. Aproximadamente 4 de cada 10 menores de edad no están matriculados. Esto es muy gravísimo, esto es como muy difícil de arreglar, de resolver, que no es un problema que afecta a una minoría, sino que afecta a una gran mayoría y que también pasa como desapercibido, no es grave, no se tiene conciencia de la gravedad. Entonces, cuando después se habla de emigración, cuando después se habla de maras, de pandillas, pues las personas quieren resolver las cosas con cárceles. Y yo después de los años que llevo aquí me doy cuenta que los problemas se resuelven con educación, con la educación. Empecé cuando vine en el 92 con un grupo de acólitos, de monaguillos, 8, 10, 12 años. Me dijeron que no podían estudiar porque eran pobres, que se iban a poner a trabajar. Les dije que no podía ser de ninguna manera. Les compré los útiles con ayuda que recibí en España. Pero ellos me dijeron que también habían otros amigos suyos que no podían estudiar, que si ellos podían ayudar. Y ese deseo de ayudar es lo que ha motivado todo. Es decir, todas las personas que quieran pueden ayudar a otros a vivir con dignidad. Aquellos niños empezaron a buscar a otros vecinos suyos. Lo que hicimos fue como una pequeña solicitud de ayuda personalizada para uno y se desarrollaron en ayudar, en resolver pequeños problemas de la sociedad en la que ellos estaban. Y creo que ese es como el germen que hace posible que las personas vean su mundo de otra manera y se vean también como protagonistas del cambio de esa realidad. Por eso, cuando una persona viene a nosotros pidiéndonos ayuda, yo siempre le pregunto que qué va a hacer ella para ayudar a los demás. Entonces, normalmente las personas dicen no tengo dinero, pero si les digo, pero sabrás algo, aunque sea, sabrás las vocales, o sabes leer, o sabes oportunidad a todos los que quieren recibir ayuda, que ellos también tengan la oportunidad de dar ayuda a los demás. Pues empecé con esos 10, 12 niños, 10, 12 años también. Actualmente ayudamos a 10.500 estudiantes en todo el país. Hemos logrado llevar a un grupo de ellos 10, 12, 15, 20 a España. En universidades hemos hecho alianzas con ellas para que puedan hacer el máster o clases intermedias de educación, de formación. Y veo pues, que una persona cuando se prepara pues genera un cambio en la sociedad. Nuestro método es mediodía ayudan y mediodía les ayudamos. Entonces los jóvenes llegan al proyecto como a las 7 de la mañana
y ahí, por ejemplo, los que van mal en los estudios, pues hay una sala para que estudien y se fortalezca su nivel, que suba su nivel, porque si no lo expulsan de la universidad. Los que saben matemáticas, pues enseñan a los demás. Los que saben informática, inglés, música, religión. Y hacemos como una familia, creo yo, que en España o en cualquier país del mundo que tiene un poco de medios y de inteligencia hacen, que es formar y educar a su hijo, pero no solo con estudios, sino con solidaridad. Entonces las personas, mientras que conforme van estando con nosotros, van descubriendo las capacidades que tienen de ayudar a los demás y de mejorar a los demás. Y el resultado después de estos 34 años ya, en julio harán, pues he visto pues, la evolución de aquellas personas que estuvieron conmigo, que empezaron conmigo hace ya 30 y tantos años, eran muy pobres, tenían muy pocas posibilidades de vivir con dignidad y actualmente pues tienen cargos importantes, son directores, por ejemplo, del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma, uno de ellos. Logró hacer un doctorado en España, creo que en Salamanca. Otro es el director del Teatro Nacional, hizo un máster en la Universidad de Granada. Otros pues son enfermeros en sus comunidades, maestros. Y la educación hace que la vida se transforme. Nosotros podemos decir que es una pequeña gotita en el mundo, ¿no? Pero alrededor de unas 700 personas están colaborando en el proyecto aquí en Honduras. Intentamos dar un servicio que sea integral, total. Acompañamos a las personas desde 3, 4 años en escuelas que hemos hecho privadas y gratuitas. Intentamos llevarlo hasta la universidad. Y si podemos, después que terminen su educación y su formación fuera del país, pues también. Tenía una pequeña imagen, por ejemplo, para que viéramos. Esta es, por ejemplo, no sé si pueden verlo. Puede intentar compartir pantalla. En la ¿Sí? parte superior, superior de la pantalla pone compartir. Sí. Y quizás así la Le di ya. podremos ver. A ver. Yo no la puedo visualizar. No, no la puedo visualizar. No sé si están desde informática. Hay una flecha. No. Compartéis, hay una flecha. No sé Bueno, si. es un pequeño vídeo de un poco la realidad de lo que nosotros hacemos. Podemos decir que nuestro trabajo es como de una familia. ¿Se puede ver ya? No. No. No, porque en la parte superior de la pantalla donde ¿Sí? pone compartir, ha intentado dar ¿Sí? ahí para ver sí, y entonces le aparece el vídeo en la parte izquierda para que lo pueda activar o no. No. No aparece. Bueno. En teoría tendría que aparecer así, ¿verdad? O sea, tendríamos que poder visualizar. Sí, debería aparecer, sí. Tendríamos que tenerlo aquí para poderlo. Bueno, pues lo que quería presentar solamente pues son el grupo de los jóvenes que recibimos a nivel, como podríamos decir, que trabajamos como a nivel de una gran familia. Entonces, a las 7 de la mañana llegan como 200 jóvenes de diversos lugares y en la mañana pues tenemos un espacio para reforzamiento de los estudios que hace cada uno, el apoyo en el tema del estudio para que tengan los materiales, los libros, se le hace la matrícula y hay un equipo de personas que se dedican, de los mismos jóvenes que se dedican a eso. Hay otro equipo que se dedica a la administración, hay otro equipo que se dedica a asuntos legales
Y hay un asunto que hay otro equipo que se dedica a centros infantiles porque hay muchas zonas muy difíciles para los niños y los jóvenes, donde están las pandillas, donde están las maras. Pues nosotros intentamos hacer allí un centro porque los pandilleros y los mareros, cuando se les pone un centro gratuito para que sus hijos coman, estudien, jueguen, vivan felices, pues la verdad que apoyan el proyecto y no quieren que sus hijos sean pandilleros y defienden el proyecto. Otro grupo de personas también atienden a ancianos, personas de la tercera edad, y otro grupo también se dedica a las personas con discapacidad, que en una sociedad donde las personas que no tienen problemas especiales tienen dificultades, pues las personas que tienen más dificultades pues son doblemente marginadas. Si ya la pobreza margina, porque un niño que no pueda llevar los útiles escolares y el uniforme completo y zapatos de cordón negro no puede entrar en la escuela, pues si además tiene alguna discapacidad, pues ya queda totalmente excluido porque no hay capacidad en el sistema educativo normal, formal, para poder atenderlo. Entonces, también en esa área intentamos pues, recibir a estas personas con dificultades especiales para que tengan más y las mejores posibilidades. En nuestro centro, pues lo que intentamos es eso, ser un espacio para el desarrollo total de las personas y también pues buscamos ayuda de cualquier institución y cualquier persona que nos pueda colaborar pues, para tener centros de primer nivel, intentando dar los mejores servicios y los más completos para que aquellas personas que se van quedando más marginadas en la sociedad pues puedan aprovechar unos años de su vida, porque muchos no pueden permitirse muchos años de formación, pero que en esos años pues, puedan adquirir el mejor nivel educativo para enfrentarse después a la realidad. Entonces, necesidades básicas como alimentación tiene que haber en todos los centros. Yo creo que serán 40, por ahí habrá 30 o 40 comedores. Ese es un tema muy importante, la desnutrición. Desde el embarazo de las madres ya pues, están afectando al futuro de sus hijos. Es muy difícil para nosotros sacar a los niños de la desnutrición y eso pues, afecta mucho su aprendizaje. Es muy difícil porque se necesita como mucha atención. Luego otro tema muy importante, el tema de la salud, porque muchas personas no van al médico porque después no pueden comprar las medicinas. Entonces, también en las escuelas, en dos de ellas, hemos hecho una pequeña clínica médica que también estará abierta a la comunidad, porque en la comunidad tampoco hay servicios de salud favorables, ¿no? Entonces, desde la misma escuela, pues se atienden a las madres embarazadas, a personas ancianas, el club de los diabéticos. Hay diversos grupos de personas que también desde la escuela pues se les atiende y se les presta esos servicios. Otro tema muy grave para la familia es el tema de la salud dental. Entonces la misma clínica también, la misma escuela tiene una clínica para poder atender a los niños y a los estudiantes. Es decir, una educación inclusiva de todas las necesidades, intentando hacer frente a todas las adversidades que los estudiantes se encuentran en una situación de marginación social, donde hasta los mismos familiares y los mismos padres quieren que dejen pronto de estudiar para ponerse a trabajar. Los hijos son fuente de ingresos y no son lugares donde hay que invertir para el futuro. El concepto del futuro, yo también veo que en general está muy difuminado, casi que no existe, porque como la realidad de cada día es tan complicada y es tan difícil pasar el día, pensar en un futuro, pensar en 5 años, 4 años, que hay que educar y formar a los estudiantes, pues eso para muchos padres eso no está en sus mentes, ¿no? Entonces lo que cuesta bastante
es hacer ver que el proceso de transformación de la sociedad y la transformación y la formación de las personas pues es un proceso largo y también costoso. La educación es cara, es muy cara y es una inversión muy grande que se rentabiliza muy tarde, ¿no? Las personas quieren resolver sus problemas hoy en general y quieren que sus hijos en general se pongan a trabajar con 12 o 13 años, mejor que dejarlo en la escuela. Entonces, bueno, nuestro proyecto es como muy sencillo, se parece mucho a lo que los padres hacen con sus hijos todos los días, los que pueden, mandarlos a estudiar, que coman, que puedan ir al médico, que no se enfermen, que no los maltraten. El tema de la violencia también daría otra larga conversación, el maltrato general para la gente más indefensa. Entonces, proteger a estos jóvenes y estudiantes el máximo tiempo posible, prepararlos lo máximo posible para que puedan enfrentarse después a la sociedad. Otro tema también muy importante para nosotros es el espacio del juego, de la diversión. En estas colonias marginales donde estamos, pues no hay espacio para que los niños puedan jugar. Dentro de la escuela, pues hay que hacer también un espacio de un pequeño parque para que los niños aprendan a jugar y puedan jugar y puedan tener una niñez con tiempo para ser muy felices, sin estar maltratados por los problemas familiares y sufriendo los problemas familiares que cuando llegan a la casa encuentran. Como digo, en una sociedad tan desigual y en una sociedad con tan pocas posibilidades para la gran mayoría, la educación es la única salida a largo plazo y para poder resolver los problemas que tiene. Nuestro proyecto también está abierto a todo el mundo y queremos recibir a cualquier persona que quiera venir a compartirlo el tiempo que quiera, porque creo que es un derecho de todas las personas a encontrarse con la realidad fuera de, como digo, de las fronteras que nos ponen la Comunidad Económica Europea o los países que se defienden de la realidad real del mundo. Y también pues tenemos la suerte y la bendición de que viene mucha gente a visitarnos. Creo que 150 personas vinieron el año pasado, muchos de ellos jubilados, gente profesional que nos transmite su conocimiento, que nos ayudan a mejorar el servicio que damos a la sociedad. Lo último que tenemos son alianzas con universidades que ayuda mutua. Por una parte, nosotros recibimos a los jóvenes universitarios, muchos de ellos vienen con sus profesores para hacer algún trabajo de investigación, ya que hoy pues, hay muchas universidades conectadas, pues es una gran experiencia para estos jóvenes que están estudiando en esas universidades, pues poder acercarse directamente con jóvenes del propio país a la realidad del propio país y descubrirla juntos y hablar entre ellos de posibilidades, de actividades y a una experiencia que marca a los jóvenes que nos visitan. Como universidad que más está con nosotros en este camino es la Universidad de Málaga, que nos concede 4 becas para 4 jóvenes en la universidad y ellos también nos envían bastantes jóvenes, 10, 12, 15 jóvenes cada año que vienen con sus profesores pues para poder hacer algún trabajo fin de grado o algún trabajo de investigación. Pues esto también hace que las universidades de Honduras pues tengan interés en acercarse a la realidad del país, porque muchas veces los centros educativos y las universidades viven como muy al margen de lo que está pasando en su mundo y tienen los problemas muy cerca, pero los gabinetes de estudio pues se dedican mucho a las ideas, pero ya hace mucho bien también a las universidades pues pisar, estar en la realidad social de sus países. Entonces,
la presencia de otras universidades y de otros profesores aquí, pues ha hecho también que se puedan hacer alianzas con las universidades de aquí de Honduras y que sus alumnos puedan venir a hacer sus prácticas con nosotros. Y todo eso genera una sinergia que hace que la sociedad pues, se haga más solidaria, que las universidades tengan más desarrollada esta capacidad de intervenir en la sociedad, y tenemos la confianza de que todo esto pues, generará un estilo de gobernar pues, que no va a permitir el abuso, no va a permitir el fraude, no va a permitir el engaño. Algunos de nuestros jóvenes pues, también están interviniendo ya en sus ayuntamientos de sus pueblos. Algunos jóvenes también tienen ya cargo en el gobierno y en estas instituciones que anteriormente nombraba, ¿no? Y pues son personas que desean y hacen pues, que cambie algo la sociedad y el mundo en que vivimos, ¿verdad? Bueno, yo me interesaría mucho más el diálogo que lo que pueda decir, pero se parece mucho a los padres que educáis a vuestros hijos, solo que quisiéramos que el componente de solidaridad pues, se desarrollara más. Que un joven dedique medio día de su vida a ayudar a los demás, lo marca para siempre. Bueno, gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros la experiencia de ese proyecto que ha ido creciendo de un modo tan importante, ¿no? Yo voy a dar la palabra por si hay alguna pregunta, cuestión, no sé si tenemos alguna mano levantada. Hay mano levantada, pero no sé si la ves. Al señor Martí Teixidó. No la podía ver, por lo tanto, adelante. Si le podemos dar la palabra, eso sí que no sé cómo En cómo preguntas y funciona. respuestas. Puedes escribir en preguntas y respuestas. Muy bien. ¿Lo podéis ver? No, no hay nada. Tenéis la posibilidad en este espacio de preguntas y respuestas, si tenéis algún comentario, alguna aportación o alguna pregunta que queráis que traslademos a alguno de nuestros ponentes, pues tenéis este espacio para que la podáis formular. Yo le doy la palabra a Josep Oriol Pujol, que ha pedido la palabra para hablar. Adelante. Yo le pediría al padre si nos puede dar algunos ejemplos de esta colaboración, de esta aportación de las personas, de esta contribución que hacen hacia los demás. Sí, pues hay muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay después del huracán Mitch, aquí en Honduras se hizo una colonia muy grande de todos los damnificados, que se llama Ciudad España, en el sentido de que fue España la promotora. Y está un poco lejos de la ciudad y está, pues, todas las personas que viven allí son gente que perdieron sus viviendas cuando el huracán Mitch. Y hay escuela pública, pero no hay instituto. Los jóvenes que están con nosotros, pues empezó un muchacho a venir, llamó a sus amigos, empezaron a venir todos los amigos, pasaron años porque esa transformación que estamos hablando aquí, yo creo que necesita mantenerse durante mucho tiempo. Entonces detectaron que un problema grave que tenían en su barrio, en su colonia, era pues que no había ningún instituto público para la gente más pobre, porque los institutos eran privados, todos los que había. Se organizaron ellos,
con una amiga colaboradora de Zarauz que tiene 90 años y el año pasado vino de voluntaria, lleva 20 años viniendo, consiguieron ayuda del Ayuntamiento de Zarauz, hicieron 3 aulas, hicieron un instituto, pusieron un equipo de ordenadores y como ellos son universitarios, muchos de ellos ya terminaron y alguno hizo su máster en alguna universidad de ahí de Granada, creo de Málaga también, creo, y de la Complutense, pues organizaron ellos un instituto gratuito para sus amigos y vecinos y lleva ya 4 años funcionando. La mayoría de esa colonia, las noticias que salen son de pandilleros, asaltantes, muertos, y en esa colonia es donde ellos han hecho su instituto, que funciona todos los años, es gratuito porque todos los proyectos que realizamos nosotros son gratuitos. Entonces, es un trabajo, es una tarea pues que es muy maravillosa, ¿no? Personas que se preparan y que cambian y transforman la realidad de sus países. Otro muchacho joven de una aldea perdida que no podía entrar en la universidad agrícola porque le pedían tener unas botas de goma, un uniforme, un machete, no sé qué cosas más y no los podía comprar, pues le ayudamos, terminó, hizo un máster desarrollando cosas de huertos familiares, está llevando programas también de apicultura y la verdad pues que están ayudando al desarrollo de sus comunidades. Y bueno, muchas personas cuando ya consigo de maestros, de enfermeros, pues ya tienen su sueldo, ayudan a sus padres a comprar medicinas para las enfermedades, ayudan a sus hermanos a estudiar y son personas que salen de la pobreza y a su alrededor pues sacan a las personas también de su pobreza. Esto es como un pequeño, como micro desarrollo, ¿no? Diría yo. No es gran desarrollo a nivel general, pero sí que es un desarrollo como de la planta baja de la sociedad, muy directo, que afecta mucho al cambio de las personas. Esos 2 ejemplos se me ocurren. Y luego, pues que estos jóvenes que se preparan son los que gestionan todo. Ellos son los que gestionan ya todas las ayudas. Vienen de comunidades, por ejemplo, que no tienen ni luz eléctrica y al cabo de los años, pues son los que gestionan ayuda para 3.000 jóvenes en las zonas rurales, hacen licitaciones, presentan justificaciones a las instituciones del gobierno, hacemos proyectos de desarrollo también en instituciones de ayuntamientos, municipalidades, comunidades autónomas también de ahí de España, y ellos son los que realizan todo, justifican todo. Y hay una red de personas que ayudan también con voluntad generosamente en otros lugares, en otros países, que también es como una alternativa a tantas otras instituciones, en el sentido de que son grupos de personas que hay en distintas ciudades, Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, también en Estados Unidos, que no tenemos gastos de administración porque son su familia, sus casas, son las oficinas y sus teléfonos, y ellos son los que hacen la solicitud de las instituciones, los que hacen actividades, y el 100% de lo que ellos recogen se envía para acá, para los 100 maestros que hay en las escuelas, que son, como digo, privadas y gratuitas para la gente más pobre, y así pues también es un cambio y un cambio social para muchas personas en otros países fuera de Honduras, sienten muy felices de poder ayudar, y también pues una gran satisfacción para muchas personas aquí en Honduras pues contar con el apoyo de otras personas de otros países que reconocen el valor que tienen, y al final también mucho pues se hace como una familia en el mundo, ¿no? Una familia en el mundo. Y gracias por la pregunta.
Carlos, creo que también querías decir alguna cosa. Bueno, es una pregunta muy breve para una respuesta también. Me ha parecido entender que un obstáculo a menudo son las propias familias, ¿no? Porque Sí, por aquello del corto plazo, de la poca visión de futuro. Y la sí. justificamos, ¿eh? No es que sean pocos visionarios, sino que tienen problemas y quieren enfrentar. Pero ¿cómo superan este obstáculo? Porque es muy importante este obstáculo. No solo la concepción de que, pues de acuerdo, que vayan a estudiar, pero también después que apoyen este esfuerzo de estudiar. ¿Cómo se rompe esta? Pues, pues bueno, intentamos, como somos un grupo ya grande los que estamos y hay personas que ya han hecho el recorrido y han terminado ya el recorrido, pues entonces ellos vienen y son testimonio para los nuevos que vienen. Y entonces pues ya les dicen, yo vine, perdí 7 años sin estudiar, no pude estudiar en mi pueblo, pero me vine, me puse a estudiar, me preparé, soy abogado, trabajo en el Consejo Nacional Electoral, mi sueldo es de tanto dinero y con eso ayudo a mi familia. Pero tuve que estudiar. Entonces, el mismo testimonio permanente y constante de personas que han tenido éxito, que tienen éxito porque estudiaron y se prepararon, pues es el aliciente para poder luchar contra la propia familia, que a veces son, como usted dice, los enemigos número uno, ¿no? El testimonio de los que ya han hecho el camino para nosotros es muy importante, porque demuestra que la educación transforma la vida y resuelve problemas a largo plazo y para siempre. Muchas gracias. A la orden. Yo le quería preguntar si un poco qué dificultades se ha encontrado a lo largo de estos años, porque de eso también hablamos cuando nos conocimos. Sí, bueno, las dificultades, por ejemplo, es mi preparación para otra cosa. Yo estaba preparado para ser sacerdote en un pueblito de ahí de la diócesis de Guadix. Entonces he tenido que adaptarme a una realidad para la que yo no estaba preparado. He tenido la suerte de que han venido muchas personas muy preparadas y me han hecho ver muchas cosas que yo desconocía y también pues he encontrado mucha gente con muchas ganas de ayudar, ¿verdad? Ahora, problemas, pues son problemas todos los días, son problemas de las instituciones que son muy difíciles. Por ejemplo, hay instituciones muy grandes que dan grandes ayudas, UNICEF y tal, pero exigen un nivel de propuestas que tiene que ser de gente muy preparada. Entonces vemos como a veces las mismas instituciones que quieren ayudar lo ponen muy difícil para las pequeñas organizaciones que queremos ayudar. Y dificultades, pues yo también veo, por ejemplo, por mucho, sobre todo también otro tema que yo veo que es muy difícil aquí, el tema de la mujer. La mujer, para ellos, sobre todo las mujeres de las zonas rurales, son admirables cuando son capaces de salir de sus casas y de su familia. El tema de las mujeres en Honduras también es otro tema muy difícil, muy difícil, muy difícil, sí. Entonces, luchamos contra muchísimos enemigos, tenemos un montón de enemigos. La educación solidaria y a favor de una sociedad nueva tiene muchos enemigos por todos los sitios, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que hacer como una piña y fortalecernos los que queremos, pues, luchar por una sociedad más justa para apoyarnos entre nosotros. Muchas gracias. Yo creo que al final las dos intervenciones han confluido, ¿no? Porque Óscar Mateos nos hablaba, ¿no? de esa identificar esos mecanismos, ¿no? que deshumanizan, esa despersonalización, esas jerarquías del sufrimiento, los dobles raseros, y al final es verdad que no hay conciencia, no hay conocimiento, ¿no? de que existen, ¿no? Tanto las realidades y las necesidades, como también la necesaria visibilidad, de dar visibilidad, ¿no? a proyectos como
como el suyo que realmente luchan para transformar desde dentro y sobre todo lo que me parece más interesante es hacerlo haciendo realmente partícipe a la comunidad, ¿no? Quiero decir, esa idea de tú necesitas ayuda, pero también tú eres activo y por lo tanto tú también puedes ayudar, ¿no? No solo eres Sí, una persona que pasivamente recibe ayuda, ¿no? Por lo tanto, esa idea es muy clave para la educación y la justicia social, también de la que nos hablaba Óscar, ¿no? sí. Hacemos una pequeña actividad que es recoger lo que los niños, aunque son pobres, siempre llevan algo para comprar en la escuela. Entonces hay como un comité de niños que recoge el jueves la ayuda que todos quieren dar. Van a una tienda, compran algo de comida y se lo llevan a alguna vecina o persona necesitada. Entonces, educar en que todos podemos ayudar, aunque sea poco, a alguien. Y los niños desde pequeños, los estudiantes desde pequeños en la escuela, pues todas las semanas hacemos esa pequeña actividad educando en el ayudar. También en la misma escuela, los más mayores ayudan a los más pequeños, tienen sus horas de voluntariado. Lo de fomentar el tema del voluntariado. Y intentar quitar también el paternalismo y inutilizar a las personas, creer que las personas solo tienen necesidades y que todas las personas también tenemos posibilidades. Eso yo creo que es muy importante descubrirlo, que todos necesitamos, pero también todos podemos aportar algo. Pues quizás con ese mensaje me quedaría, ¿eh? Y bueno, gracias una vez más, yo creo muchas gracias tanto a Patricio como a Óscar y por supuesto a la Silvia Caparrós y a Josep Oriol Pujol. No sé si había una petición de palabra, me ha parecido... Sí, hay varias preguntas y respuestas. pues Eduardo. venga, adelante. Sí, en la pestaña preguntas y respuestas. Muy bien. Tenemos, bueno, voy a irlas compartiendo. Pues desde, bueno, Martín Teixidó, que dice magnífica presentación del profesor Óscar Mateos, conocimiento estructurado, bien comunicado, reconstruir. Y el padre de la Rosa ha descrito acciones concretas a ver si me deja. Bien, bueno. Otra aportación a Enatur que nos comparte esa idea de agradecer este espacio de reflexión, agradecer al padre Patricio compartir sus experiencias en Honduras, su experiencia colaborando con una ONG en un proyecto de formación dirigido a profesionales, ¿no? De psicólogas, trabajadores sociales, maestros, etcétera. Y pude, dice ella, convivir con la cultura hondureña y conocer las problemáticas sociales que el padre Patricio La Rosa ha comentado. Y eso fue un aprendizaje increíble, tanto personal como profesional. Y para Óscar, el tema de los dirigentes histriónicos, con Trump como máximo exponente. Óscar, ¿es solamente algo actual o hay precedentes en la historia? Puede ser algo amplificado por el mayor alcance de las redes sociales. Aquí, Óscar, si nos quieres hacer un apunte, porque esa pregunta va especialmente dirigida para ti. Bueno, es evidente que siempre han existido dirigentes, ¿no? Pues con rasgos autoritarios o histriónicos, pero que estamos en un momento de cierta amplificación de ese tipo de perfiles, ¿no? En los últimos años se han dado una serie de condiciones estructurales y es cierto que una figura como Trump, presidente del país más poderoso del mundo, pues es un elemento que seguramente pues amplifica la posibilidad de que aparezcan, ¿no? Pues perfiles de este tipo, ¿no? Y con lo cual yo diría que la coyuntura es bastante extraordinaria, no solo por la figura de Trump, sino por digamos, la consolidación de una cierta red de estos perfiles a nivel global que de alguna manera
se apoya mutuamente, que tiene un discurso similar, que es reconocible, etcétera, ¿no? Pues un momento especialmente delicado en este sentido. Muy bien, efectivamente. Es algo sensible, ¿eh? Y estamos en un momento, pues, precisamente bueno, de preocupación y ver hacia dónde va todo, ¿no? Aquí también otra pregunta que le formulan al padre Patricio es si puede detallar con qué universidades han hecho intercambios, que de algún modo algunas ya las ha mencionado, creo, pero si puede ser un poquito más explícito en este sentido. Bueno, pues tenemos una beca, por ejemplo, con la Universidad de Alcalá. Hemos tenido también alianzas con la Universidad de la Complutense, con la de Sevilla, con la de Málaga, con la de Granada, con la del País Vasco. Hemos recibido estudiantes también de La Coruña, de una universidad de Francia, del sur, pero no recuerdo el nombre. Y tenemos alianza aquí ahora, vamos a firmar el convenio con la Autónoma, también con una universidad del País Vasco y con la Universidad de Castilla-La Mancha, también creo que con la de Valladolid. Es que hay una persona que es la encargada de universidades, entonces no sé yo todas las que tenemos, pero sí que vamos ampliando o buscando también universidades que sean aliadas para poder conseguir, pues, ayudar a los estudiantes de estas universidades a venir aquí. Y también, pues, si nos da la oportunidad de que algún estudiante de aquí, de una zona marginal, pudiera ir a estudiar, pues les cambia la vida. Recuerdo un muchacho de una aldea que decía: cuando yo era pequeño, mi madre me dijo que no me podría matricular en la escuela, que me daría un cierro y un martillo. Dice, ahora me ve. Y yo pensaba, nunca aprenderé a leer y a escribir. Y ahora me veo que estoy en la Universidad de Málaga estudiando. No creo que esto sea realidad. Entonces, pues sí que cualquier ayuda de cualquier tipo puede cambiar una vida, y cambiar una vida es cambiar como un mundo. Sí. Y gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir la experiencia, que muchas personas no tienen mucho interés en conocer la realidad de esta parte del mundo. Y nuestra gratitud a Manos Unidas, porque desde hace 34 años que estoy en Honduras, todos los años siempre nos mantienen una ayuda para la formación de jóvenes de las zonas rurales, y la educación es un proceso largo. Yo veo que muchas instituciones quieren hacer un proyecto de construir cosas, pero lo más importante es qué vida se le da a lo que se construye, ¿no? Entonces, Manos Unidas es una organización también que apoya el largo plazo, y la educación y la formación es un proyecto muy a largo plazo, ¿no? El cambio social o el cambio de una persona no puede ser un año, son muchos años. Pues muchas gracias. Si les parece, pues daría paso a la formalmente clausura a cargo del vicerrector Carlo Galuzzi, que con sus palabras va a cerrar el Muy bien, webinar. muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, de hecho empiezo dando las gracias, empezando las gracias a quien ha inaugurado este webinar, que han sido Silvia Caparrós y Josep Pujol, pero dejarme también decir muchas gracias a Mans Unidas o a Manos Unidas, con quien trabajamos hace ya bastantes años, y la verdad que es un placer colaborar con ellos. Así que muchas gracias por vuestra confianza. Volveré sobre este tema en la parte final de mi discurso, que es muy breve, de todas maneras. Quiero agradecer a Óscar Mateos, que conozco hace ya bastantes años, pero que cada vez que le escucho me encanta, porque siempre aprendo muchísimas cosas, y además una persona muy ordenada cuando presenta las cosas, y que hasta un desordenado como yo las puede seguir, las puede entender.
y además creo que has tocado de manera sencilla, pero todos los puntos relevantes que hacía falta tocar para un webinar de esta naturaleza. Y que muchas gracias, Óscar. Como no, muchas gracias al padre Patricio La Rosa. Yo soy italiano y por tanto eso de los acentos quizás me lío más, pero sí que me parece que es acento de Granada, ¿eh? O de ahí, ¿eh? Porque me recuerda a amigos míos que hablan así y son de allá, ¿eh? Por eso, bueno, no hay que perder nunca. Yo también evito perder el acento de mis orígenes, ¿eh? Aunque ahora es un problema, porque cuando estoy en España todo el mundo entiende que soy extranjero, pero cuando estoy en Italia también piensa que soy extranjero, por cómo hablo el italiano, o sea que ahora la cosa ya es un poco más liada. Muchísimas gracias. Volveré una vez más aquí, pero también quiero dar las gracias a Maite, que no se ve, está allí escondida detrás del logotipo de la universidad, Maite Sala, que es como la madre de la criatura, ¿no? Que está detrás en el back office, que nadie la ve, pero si no está, pues vamos a pasarlo muy mal. En cambio, Maite está, así que muchas gracias, Maite, y muchas gracias a todas las personas que han colaborado, por ejemplo, los informáticos que están aquí pendientes si funciona o no funciona. Este es un trabajo de equipo. Los africanos dicen que si uno quiere ir rápido, que vaya solo, pero que si quiere llegar lejos, tiene que ir en compañía, ¿no? Pues esto es un trabajo de equipo que hacemos entre todos, Manos Unidas, nosotros y concretamente nuestra facultad Peraterres. Y muchas gracias, Ana, porque no es fácil coordinar y moderar una sesión como esta, en cambio lo has hecho, pues, como siempre, muy bien. Miren, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por su participación y estas sus preguntas, ¿no? Pero dejadme justificar un momento por qué para nosotros es importante este webinar y otras actividades similares que hacemos online o en directo. Hemos quedado antes que podía tutear al padre La Rosa, así que te digo, Patricio, me dirijo directamente a ti. Mira, nosotros somos una universidad privada sin finalidad de lucro, de inspiración cristiana, pero aceptamos a todo el mundo. Este año somos 144 nacionalidades distintas, vienen de todo el mundo. No es fácil entrar en nuestra universidad, tenemos muchas disciplinas, muchas. No tenemos teología, pero tenemos casi todas las demás disciplinas. Y es una universidad difícil entrar porque los requerimientos para entrar son bastante duros. Y por tanto, la gente que acaba estudiando con nosotros o trabajando con nosotros, y yo soy la excepción, son gente de mucho valor. Y es gente que acaban teniendo un rol en esta sociedad, y es un rol relevante, es un rol de liderazgo. Y claro, para nosotros esto supone muchísima responsabilidad. Porque, claro, ser profesor y explicar tu materia es relativamente fácil, pero ser maestro, para quien te escuche pueda crecer y pueda transformarse y ser alguien que aporta cosas buenas a la sociedad, y eso son otras palabras, es otra historia. Y claro, nosotros nos presumimos mucho de la calidad de nuestros estudiantes y de nuestros profesores y de nuestro personal administrativo de gestión, ¿no? Porque todos juntos, haciendo equipo, acabamos formando personas y acabamos haciendo comunidad. Pero sí, claro, si tenemos gente que viene de muchos países, insisto, este año 144 nacionalidades, tenemos antiguos alumnos en más de 120 países y hablamos de miles y miles, ese sentimiento de responsabilidad sube y sube, aumenta cada vez más. ¿Por qué? Porque nuestra finalidad última, obviamente, es preparar bien profesionalmente a nuestra gente, que sea un buen médico, que sea un buen enfermero, que sea un buen economista, ingeniero, obviamente. Pero como estamos convencidos que nuestra gente va a liderar, y claro, va a tener un impacto importante en su entorno. Y nos interesa que este impacto sea positivo, que sea bueno, que sea para bien, ¿eh? Por tanto, nos interesan buenos profesionales, pero permitidme decir, casi aún más fantásticas personas, ¿no? Buenos profesionales, pero personas magníficas. ¿Y qué quiere decir personas magníficas? Eso que con el ejemplo nos has explicado, Patricio. Hacer algo, aunque sea pequeño, pero que sea capaz de transformar. Y transformar para bien. Y transformar pensando en los demás. Porque si pensamos en los demás y conseguimos transformar para bien, y mirando al futuro, en el fondo estamos haciendo muchas cosas buenas también para nosotros mismos. Y por eso este sentimiento de solidaridad, de responsabilidad social, para nosotros es importante independientemente de la disciplina. Y eso solo no lo podemos hacer.
Yo lo puedo explicar a clase, pero no sirve para nada. Hay que practicarlo, hay que ir en el terreno. Y nuestra gente va a visitar y a trabajar en los lugares donde descubren lo que tú decías, Patricio, que el mundo no es lo que conocemos. El mundo es completamente distinto cuando sales de las fronteras de los países, llamámoslos, industrializados. Cuando yo he tenido la suerte de trabajar en más de 50 países, y claro, muchos de esos países no tienen las condiciones de vida a los que he sido acostumbrado, ¿no? Habiendo nacido en Italia y habiendo estudiado pues, en países occidentales. Y eso es importante que lo sepamos, porque el mundo no es lo que nosotros conocemos, sino es una situación mucho más compleja y distinta. Pero hay otra cosa, Patricio, que nosotros intentamos explicar a nuestra gente. Hay que ayudar, hay que colaborar, pero sin arrogancia y sin presumir que tú sabes lo que es bueno. Al contrario, tenemos que ser nosotros, adaptarnos a las realidades locales y desde nuestros conocimientos ponerlos a disposición, pero nunca explicar cómo se hacen las cosas. Porque estas arrogancias, porque nosotros sabemos cómo se hacen las cosas en un contexto determinado, que no es el otro contexto que vamos a visitar. Así que tenemos que ponernos a disposición y con mucha humildad, pues tratar de hacer lo que buenamente podemos hacer. Y eso es un poco la filosofía que está detrás de nuestra universidad, de todas sus instituciones y de todos aquellos con el cargo que sea ese. El cargo es lo de menos, son accidentales, pues de otra manera nos tenemos en un momento determinado nuestra vida que representar. Y eso no podemos hacer solo, decía, y por eso la compañía de Manos Unidas y otras ONGs con las que colaboramos son agua de mayo, ¿no? Son muy necesarias porque nos hacen tocar con manos y con pies en la realidad. Así que este webinar se marca en el contexto de todas estas actividades y le prestamos muchísima atención y sobre todo le damos muchísimo cariño. Así que con este mensaje que la Universidad Ramon Llull quiere formar fantásticos profesionales, pero sobre todo espléndidas personas, yo creo que con la colaboración de todos al final lo acabamos consiguiendo. Y como bien dicho, este es un proyecto a largo plazo. Bueno, pues el largo plazo está compuesto por muchos cortos plazos y hay que empezar por el corto, ir construyendo muchos cortos para llegar al final del camino y que sea un camino pues bonito. Patricia, siempre serás bienvenido en nuestra comunidad. Si podemos hacer algo, lo haremos con mucho gusto. Podremos entrar en contacto y quizás verificar qué podemos hacer juntos, pero lo haríamos encantados. Y Manos Unidas, claro, qué decir, ¿no? Que sigamos con este partnership, este partenariado, esta partnership durante muchos años más, independientemente de quiénes seamos los que vayan a representar a nuestras instituciones. Así que muchas gracias a todos por la asistencia y esperemos volver a encontrarnos prontos online o ojalá aún mejor de persona. Muchas gracias y buenas noches a todos. O buenos días, depende del sitio donde nos encontremos. Gracias por vuestra atención y vuestra visión en el desarrollo de este propósito. De verdad, gracias. Ha sido muy interesante. Gracias. Y recuerdo a todos los amigos de Sudamérica y Latinoamérica en general que están conectados. Hay personas de Colombia, de Costa Rica, de Chile, de Ecuador, México, y seguro que me estoy dejando a alguien más. Y obviamente muchos de España también. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Adiós.